Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo desbloquear, a cómo saltar la cuenta de iCloud en un dispositivo móvil iPhone 4, al cual desconocemos total su cuenta de iCloud. Y con este método vamos a poder saltarla totalmente gratis, sin pagar de más y con tan solo su cable USB. Así que si quieres saber cómo hacer esto y más, comenzamos. Bien, parceros, antes de empezar, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado llegando de nuevo al canal, a toda la gente que ha estado dando like, a toda la gente que ha estado comentando. No olvides comentar aquí en la caja de comentarios si este tutorial te funcionó o si quieres saltado de cuenta a iCloud en otros equipos. También por aquí en pantalla estarán viendo los miembros del canal, los top donadores. Muchísimas gracias. Si quieres ser miembro y tener beneficios, aquí abajo en la descripción dejaré enlaces para que vayan. También aquí en pantalla van a estar viendo ustedes unos videos que es recomendadísimos para sus teléfonos. Así que ahora sí, empezamos. Vale, parceros, como pueden ver ustedes, en mis manos tengo un iPhone 4. En este caso no sabemos nada sobre su cuenta de iCloud, ya es un teléfono bastante antiguo, pero sé que algunos de ustedes lo deben tener por ahí por casa, no se acuerdan de su iCloud y quieren pues desbloquear el teléfono para usarlo, ¿no? Así que antes de esto, primero, muchachos, requisitos: tener más del 50% de batería en este equipo, también contar con su cable, en este caso uno que esté funcionando para datos. Ya saben que este cable es muy extraño, es alargado, pero es el cable que vamos a necesitar nosotros para conectarlo a una computadora. Y sí, como lo mencioné, vamos a necesitar de una computadora. Ya sabiendo esto, tan solo tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi en nuestro teléfono e intentar sacar lo que viene a ser que nos pida la cuenta de iCloud, tal como lo ven ustedes en pantalla. Si a ustedes les aparece algún error después de poner la red de Wi-Fi, les dice que no pueden continuar con el proceso, etc., les recuerdo que en esta época, este iOS, necesitamos nosotros tener una SIM card introducida en nuestro teléfono. En este caso, como pueden ver ustedes, yo tengo una SIM card metida, así que ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo para que no les mande más ese error que ustedes están viendo en sus teléfonos y ya los pueda mandar directamente desde acá. ¿Cuál es el siguiente paso, muchachos? Vamos nosotros a conectar nuestro teléfono a la computadora. Eso sí, recordarles que el cable tiene que estar en buen estado. Yo en este caso el cable que estoy usando está un poquito malito, así que tengo que dejar el celular bastante quieto para no tener ningún problema. Ya estando nosotros en nuestra computadora, muchachos, vamos a necesitar de una herramienta crucial que se llama iRemove Tools. Es totalmente gratuita para este equipo. Ya algunos de ustedes deben conocerla, que ya tenemos un saltado de un iPad también, iPad 2. Si no lo han visto, se los dejaré aquí en la descripción de este video y por aquí arriba en la pantalla para que vayan y lo vean. Es una aplicación gratis, como les digo. ¿Dónde la consiguen? Aquí abajo estaré dejándoles los enlaces de archivos necesarios para que vayan a mi sitio web y la descarguen totalmente gratuita en su última versión. También vamos a necesitar la aplicación de iTunes. Esto es más que todo para tener los drivers instalados. Si ustedes ya tienen el driver instalado, pues omiten esto. También en el mismo enlace estará los drivers, que sería iTunes. Tienen que descargar e instalarlo, ¿no? Ya descargado iRemove Tools, nos va a quedar un WinRAR. Tan solo lo descomprimimos y lo vamos a tener en nuestro escritorio. Para poder abrir la aplicación podemos darle doble clic encima de iRemove o clic derecho y ejecutar como administrador, como ustedes deseen abrirlo. Le damos que sí en el llegado caso administrador. En este caso, una vez abierta la aplicación, nos aparece este rectángulo de iRemove. Si no les aparece ninguna información como tal, lo que tenemos que hacer es desconectar y volver a conectar nuestro equipo hasta que lo que viene a ser la herramienta lo detecte. Como pueden ver ustedes, la herramienta me detecta el email, el tipo de iPhone, que es el 3.2, en este caso es iPhone 4. También tenemos número de serial, versión de iOS y los códigos estos de acá abajo, ¿no? La mayoría deben estar tapados por cuestiones de seguridad. Tan solo vamos a ver donde dice Order Bypass Services, totalmente gratuito, como les digo. Le dan un clic allí. Los va a llevar a una página de iRemove Tools, que como les digo es totalmente gratuito. Vuelvo y repito, a que nosotros podamos lo que viene a ser crear un usuario y contraseña para poder pues nosotros adquirir esto totalmente gratuito. Como pueden ver ustedes, nosotros vamos a poner un nombre. En este caso yo voy a poner el nombre del canal y podemos poner un correo electrónico. Yo voy a poner el correo de contacto del canal. Le damos que aceptamos y como pueden ver el precio es totalmente gratis. La vamos a ver donde dice comprar ahora y nos envía a esta página que nosotros le vamos a dar pues estrellitas a la aplicación, ¿no? Y listo, muchachos, una vez registrado, tan solo nos vamos a ir a cerrar la página y como pueden ver ustedes, el teléfono está conectado y ya nos deja iniciar el bypass. Aparece Start Bypass. Tan solo le vamos a dar un clic allí, va a empezar a cargar nuestro teléfono. No tenemos que tocar nada en lo absoluto hasta que la aplicación nos diga que el saltado fue exitoso. En este caso ya aparece en verde y en nuestro teléfono ya ha saltado lo que viene a ser el hello o donde hayamos estado. Como pueden ver ustedes, ya me pide que nosotros registremos las cositas
como que si queremos que tenga localización. Aquí ya depende mucho de cómo deseen su teléfono. Yo en este caso lo voy a dar que activar. Luego nos pide que configurar el iPhone. Yo le voy a dar que configurar uno nuevo. Nos está pidiendo un Apple ID. Vamos a darle que queremos omitir ese paso y le vamos a dar también en omitir. Aceptamos términos y condiciones. Nos pide que pongamos un código de seguridad. Yo en este caso no lo voy a hacer, lo voy a omitir. Le damos en siguiente y como pueden ver ustedes ya podemos darle en empezar. Y si ustedes se fijan, ya nuestro iPhone 4 está totalmente desbloqueado. Está funcionando prácticamente casi todo. La cámara funciona. Podemos en este caso descargar aplicaciones. Obviamente muchas de las aplicaciones no funcionan. Ahí como pueden ver ustedes me estoy viendo en la cámara. Muchas de las aplicaciones no van a funcionar, pero yo voy a estar subiéndoles un video de cómo instalar aplicaciones en un iPad con iOS 9, iOS 7 y que les vaya a funcionar, ¿no? También, como pueden ver ustedes, el teléfono queda totalmente saltado, totalmente funcional. Es un método totalmente gratuito, no es Untether. Untether significa que no viene ligado ya al teléfono, o sea que si se reinicia o se descarga el teléfono, volverá y les pedirá la cuenta, pero ustedes directamente le conectan el cable y pueden volver a saltarlo las veces que quieran. No se formatea, no se les borra nada de lo que tengan en el teléfono. Y aquí tenemos, como pueden ver, un iPhone 4 de hace muchísimos años totalmente desbloqueado. Yo aquí voy a hacer la prueba de lo que les dije del Untether. Voy a apagarlo para que ustedes mismos comprueben de que el teléfono sí va a pedir lo que viene a ser la cuenta de iCloud nuevamente. Va a volver a salir un hello, etc, ¿no? Y aquí como pueden ver el celular ya se apagó, ya está reiniciándose. Y como pueden ver ustedes, inició e igual nos está pidiendo una contraseña de Wi-Fi como si hubiese estado en inicio. Yo voy a conectarlo, lo conectamos, le damos que bypass y se va a hacer el saltado nuevamente como ven ustedes en pantalla. No necesitamos de configurar, no necesitamos de hacer nada, ya que el teléfono no ha sido formateado. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado este tutorial. No olviden regalarme su poderoso like si te funcionó. Si te funcionó, también si lo probaste en algún iPhone 4S, ya que obviamente son teléfonos muy antiguos y no tengo todos estos equipos para probar, ¿no? Y así quieren hacer saltado de cuenta de iCloud, estaré subiéndoles videos para iOS 15, iOS 16. Así que no olviden regalarme su suscripción, activar la campanita de notificaciones para que vean de lo mejor que hay en lo último. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán aquí en la descripción. También estoy haciendo transmisiones en Twitch para que vayan y me sigan. Es totalmente gratuito verme y seguirme y juego con todos los del chat. Así que como digo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.